de Aikoa. Soy Judith Fran de San Lorenzo y hoy prepararemos jabones artesanales a base de glicerina. Por protocolo de seguridad yo me voy a poner mi tapaboca. Lo que vamos a necesitar entonces sería glicerina en barra derretida en microondas en tandas de 15 segundos, evitando que la misma se evapore. Tenemos aceite de oliva, cocobetaína, las rosas secas que se consiguen en el mercado en cualquier lado. Este es un conservante natural que es infusión de cola de caballo. Tenemos el aceite esencial que viene con las propiedades de la planta y el colorante para jabón. Otro colorante evitemos porque le da un efecto negativo. El primer paso después de derretir la glicerina sería colocarle el colorante. Se coloca normalmente 1 ml por cada 100 gramos de glicerina. Tenemos nuestro gotero. Y revolvemos de a poquito para que no se formen burbujas. Procedemos a colocarle el aceite de oliva, unas 5 gotitas. Luego tenemos la esencia, que es 1 ml también por cada 100 de glicerina. Continuamos con la rosa seca. Hacemos unos toquecitos, no mucho, porque eso también corta un poco lo que es el proceso de la glicerina en el cuerpo. Revolvemos en forma circular para que no se vaya, para que se esparza por completo en todo el jabón. Tenemos la cocobetaína, que hace que sea el jabón un poco más espumante. También cuida la piel despacito. Y por último, siempre se agrega la infusión de cola de caballo. Puede ser en alcohol, no en agua. Se deja entonces macerar por unos 15 días. Y también va 1 ml por cada 100 de glicerina. Una vez que vamos mezclando esto de a poquito, despacito, para que no se formen las burbujas, como dije, procedemos a colocar en el molde. Despacito. Colocamos todito. Y por último, le agregamos, este es alcohol al 70%, pero es alcohol de maíz, el cual es mucho más beneficioso y más cuidadoso con la piel. Esto se hace netamente para evitar las burbujas. Se evapora una vez que el jabón esté ya sólido. Y esperamos a que esto se endurezca como unas 2 horas, y se espera normalmente 12 horas como para que el proceso de curado esté bien y todas las propiedades se vayan mezclando entre sí. Y al día siguiente ya procedemos a utilizar sin problema. Acá tenemos lo que sería ya el resultado final del jabón. Esto se puede usar ya, como dije, unas 12 horas después. Esto no se conserva, no se deja en el sol. Normalmente, si no se usa de inmediato o va a ser un obsequio, lo que hacemos es envolver con papel film. Otro papel no le va porque absorbe mucha humedad, empieza a sudar. Entonces eso de repente no afecta nada, pero queda antiestético. Mi emprendimiento se llama Productos Artesanales Ágata. Surgió en marzo del 2021. En el momento en el que se pedía y se necesitaba que estemos constantemente higienizados. Entonces, eso también trajo a raíz que la gente esté un poquito más con la piel irritada, como que a algunos se le pelaba más, o inclusive empezaban a sacar alergia por el exceso, ¿verdad?, de los productos. Entonces yo dije, bueno, quiero ponerle algo más natural. Entonces la glicerina, como es muy amigable, yo le agregué lo que es el aceite de oliva. Como dije, el aceite esencial, que viene con las propiedades de cada planta. Eso yo realizo de acuerdo a las especificaciones, por ejemplo, que necesita cada cliente. Es personalizado, eso sí, los jabones todos son personalizados normalmente a pedido del cliente. Hacemos desde baby shower, bautismo, 15 años, cumpleañitos,
casamiento, divorcio, renuncia, todo lo que se le ocurra. No puedo traer, pero tengo también moldes para despedidas solteras, ya se imaginan cómo son, así que me pedí un helicóptero y yo te veo forma de prepararte. Yo me siento demasiado tranquila, muy confiada en este emprendimiento porque tengo el apoyo de mi familia, cuento con el apoyo de mi marido, mi hijita que normalmente me da las ideas, inclusive son las que más salen. Siempre estoy en proceso siempre leo, estoy en grupos de jabonería artesanal normalmente de México. Estoy tratando de formar un equipo acá de jabonería en Paraguay porque conozco ya varias que están en esto y mi idea también es poder enseñar. Tengo cursos que realizo de forma online, yo te mando el curso por PDF en tu WhatsApp y listo, o sea, no hace falta que te vayas en casa, no hace falta que yo me vaya, todo es a mano, te doy el certificado de mi emprendimiento inclusive con ese cursito también. Bueno, llegamos al final de este programa, espero que les haya gustado. Cualquier cosita me contactan en mis redes sociales, estamos en Facebook como Productos Artesanales Ágata y también en Instagram @Productos Artesanales Ágata. Cualquier dudita que tengan, si quieren empezar, si quieren hacer una reventa, si quieren trabajar conmigo, yo con gusto les atiendo. Estoy en contacto también en mi número de teléfono, el 0992-296-895. Me escriben ahí, yo las dudas sin problemas le voy a contestar. Muchísimas gracias también por este espacio, gracias al programa ICOA y también quiero agradecer a la primera dama por darnos este espacio que parece pequeño pero es un gran avance en este campo de emprendimiento que en el país está tomando camino, se está impulsando y hay que seguir, gente, hay que levantar esto y aprovechen todas las oportunidades que tengan. Muchas gracias a todos, nos vemos.